Seguimos aquí en 1980 y estamos junto a Eduardo Toñoli, precandidato a gobernador, referente del movimiento Evita, dentro del espacio del justicialismo. Y es un escenario, Eduardo, gracias por estos minutos. No, gracias a vos por la invitación. Es un escenario complejo, ¿no? El que vive Argentina. Generalmente los análisis son de corto plazo, se hace un análisis pensando de un gobierno a otro y uno piensa cómo Argentina ha ido acumulando desventuras, por así decirlo, ¿no? Es un país donde desde el 75, desde el Rodrigazo a esta parte, la pobreza crece 6,3 acumulativo anual, ¿no? Y el peronismo, de alguna manera, tiene mayor responsabilidad sobre ese escenario en el sentido que sus banderas históricas son la transformación de esos escenarios, ¿no? Uno no le puede pedir a Milei que transforme positivamente ese escenario, ¿no? Pero sí el peronismo, me parece. Bueno, sí, claramente, ¿no? La democracia ha acumulado deuda tras deuda durante estos 40 años. Y vos dabas una fecha muy precisa, ¿no? Podemos decir el Rodrigazo o podemos decir el 2 de abril de 1976, que es cuando José Alfredo Martínez II dice se abre una nueva etapa. Bueno, esa nueva etapa sigue abierta, lamentablemente. Por supuesto, matizada, por supuesto, con un 2001 en el medio, que fue un parteaguas, pero son dos ciclos que están superpuestos, ¿eh? El de un ciclo que es de la reacción del poder económico, el poder concentrado en la Argentina, de los sectores ligados a la economía transnacional, que llevan adelante un fabuloso escarmiento, ¿no es cierto?, contra los trabajadores y contra el pueblo, y sentaron las bases para décadas de políticas económicas y sociales regresivas, neoliberales, y otro ciclo que se abre en diciembre del 2001, de un pueblo que dice, bueno, hasta acá, esto que pasó, no queremos más esto, sin saber demasiado qué quería para adelante, y entiendo que hubo alguien que recogió un poco ese reclamo, que fue Néstor Kirchner, 2 años después, en el 2003. Pero bueno, las mejores etapas que ha tenido nuestra democracia, que puede ser una de ellas 2003-2015 claramente, han podido recuperar las condiciones de vida de nuestro pueblo, generar inclusión vía ingreso, vía consumo, pero hay que decirlo también, no una transformación estructural que revierta ese proceso abierto, como decía antes, en el 76, ¿no? Que recupere la capacidad de planificación que alguna vez tuvo el Estado para decidir los destinos de la nación, con pleno control desde los recursos naturales hasta todos los resortes de la Argentina, ¿no? Entonces, esa es la pelea, ¿no? Claro. Y la pelea después es entre quienes creemos que hay que enterrar y dar por terminado el ciclo que se abrió en 1976, con sus restricciones externas, con su extranjerización de la economía, que es el pasivo más difícil de levantar, revertir, sí. Y quienes creen que lo que hay que enterrar es el legado del 2001, es decir, la capacidad del pueblo argentino de por lo menos ponerle un freno a los intentos por avanzar más, ¿no? Eso va a ser más difícil, me parece, porque está en el ADN argentino, ¿no? Bueno, el 2017 fue sintomático en ese sentido. 2017, mitad de año, Mauricio Macri, o el macrismo, gana las elecciones intermedias por un amplio número, se envalentonaron, fueron al Congreso de la Nación con la reforma previsional, obtuvieron un triunfo pírrico, es decir, un triunfo exclusivamente en el recinto, pero perdieron en la calle y perdieron en la opinión pública. ¿Por qué? Porque el pueblo argentino no soporta que se le meta la mano en el bolsillo a sus abuelos, ni más ni menos. Y eso es parte de una conciencia extendida del pueblo argentino sobre que hay cosas que no se tocan. La salud tiene que ser pública, la educación tiene que ser pública, los derechos sociales, los derechos laborales tienen que defenderse, y sobre eso no hay mucha posibilidad de vuelta atrás, ¿no? Y hay un pueblo que un día vota una cosa, otro día vota otra cosa, a uno le puede gustar más o menos, pero cuando hay algunas de estas cosas que intentan tocarse o desmantelarse, hay una reacción masiva. Y bueno, me parece que es sintomático lo que pasó en el 2017. Ahí empezó, en diciembre del 2017, el principio del fin del gobierno de Macri. Claro. Hablando con
jóvenes, ¿no? No sé por qué me señala a mí, porque yo ya no soy joven. No, digo, hablando con jóvenes y hablando del tema electoral, ¿no? Uno recoge distintas voces, por supuesto, no son unívocas. Hay quienes votan a sectores más liberales y hay quienes no, están buscando una expresión que tenga que ver sobre todo con la esperanza, ¿no? Y esto de los discursos de la política por ahí se burocratizan, ¿no? Esto es lo que uno escucha, ¿no? Que los jóvenes están un poco hastiados de ese discurso coacheado, de la gestión, de lo administrativo. No está presente la idea del sueño, ¿no? De soñar, de volver a ciertas referencias históricas. Argentina es un país que ha tenido una riqueza enorme, ¿no? A nivel intelectual, a nivel de sueños, ¿no? Podemos hablar de muchas corrientes, pero digo, no sé cómo ves vos esta cuestión, ¿no? De la falta de sueños por ahí en cierta dirigencia. Mirá, es un poco precisamente lo que queremos plantear de cara a este proceso electoral, desde el espacio que hemos construido, no solo en mi caso del Movimiento Evita y otra fuerza del peronismo, sino también desde sectores como Ciudad Futura, como el Frente Patria Grande, como Unidad Popular, que no han transitado en el último tiempo una política de alianzas a nivel provincial con el peronismo. No hemos caminado juntos y, sin embargo, decidimos entre todos generar una alternativa, construir una alternativa. ¿Con qué premisas? Con estas que vos planteás. Recuperar la esperanza, recuperar la vocación transformadora, recuperar la posibilidad de pensar la política como el lugar en el que podemos depositar nuestros sueños, nuestros anhelos. No el de la administración de lo existente, porque ya hemos atravesado varias gestiones donde lo único que se hace es administrar lo existente. Ahora, hay relaciones de que se va deteriorando. Claro, que se va deteriorando, digo, pero hay relaciones de poder en la sociedad sobre la que el Estado tiene que intervenir, claro. Y que si no interviene termina siendo la ley del más fuerte, la ley de la jungla, y la ley del que tiene más poder económico le gana al resto y hace lo que quiere, ¿no? Frente a esto nosotros decimos, hay un problema político fundamental en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué es un problema político y no económico? Porque Santa Fe es una provincia rica. Santa Fe es una provincia que exporta, que genera divisas. Y sin embargo Santa Fe tiene a lo largo y lo ancho de la provincia una serie de problemas estructurales y endémicos que no puede resolver. Transporte interurbano de pasajeros desastroso en toda la provincia, por las mismas rutas que sale la riqueza al mundo y que pasan los camiones cargados de granos al mundo, no pueden pasar los pibes y las pibes que quieren ir a estudiar de un lado a otro, ¿no? Y que tienen que ir a vivirse de Pozo Borrado a Tostado, que queda 30 kilómetros, para estudiar de lunes a viernes, se tienen que quedar a vivir de lunes a viernes en Tostado. Es ilógico, es irracional en una provincia rica que estén pasando estas cosas, ¿no? No sé, o más te diría, ¿no? Que el ferrocarril, que fue concebido en sus inicios también para el transporte interno de cargas y de pasajeros, haya dejado de cumplir esa función en general, digo, ¿no? Claramente. Bueno, digo, ahí nosotros tenemos el principio, somos grandes defensores de transporte ferroviario, un principio que soluciona mucho los problemas que tiene de transporte en nuestra provincia, ese es el ferrocarril, porque nuestra provincia y muchas de sus localidades nacieron al lado de la vía. Entonces vos tenés, ya que estábamos hablando del departamento 9 de julio, localidades que se crearon encima de las vías, en la traza de las vías, a los costados, maestros, maestras, policías, yéndose a 15 kilómetros hasta la ruta para hacer dedo hacia otra localidad y teniendo que tomarse un remis de esos 15 kilómetros a la otra localidad cuando vos tenés una vía ociosa o semi-utilizada solamente para la carga, pasando por el medio de las ciudades, que bien podría generar la prestación de un servicio de transporte de pasajeros. Además, industrialización, ¿no? Porque todo lo que son los talleres ferroviarios... Ni hablar. Pero bueno, tenemos una parte importante de la provincia sin acceso al gas y eso hace que no se pueda industrializar la actividad, los productos primarios, agregar valor en origen a esos productos. Eso genera saldos migratorios negativos para la mitad de los departamentos de la provincia.
donde los jóvenes terminan yendo a estudiar a Rosario, a Santa Fe, a buscar laburo o a buscar la basura que en los cordones de esas grandes ciudades tiene más alimentos, tiene algo que suena horrible, pero que termina sucediendo en los momentos de crisis, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, dicho esto, ¿por qué decimos que es un problema político y no económico? Porque la plata está, Santa Fe es una provincia muy rica, pero tenés una agenda que está en la centralidad de la política y de los dirigentes que durante los últimos años han conducido los lugares de mayor importancia dentro de la política provincial, son subsidiarios o ponen o toman como agenda propia básicamente la agenda del poder económico. La agenda del poder económico está sobre representada en la política santafesina y la agenda del pequeño productor, el agricultor familiar, la pyme, el estudiante, los trabajadores, el trabajador golondrina, ¿no es cierto?, que trabaja algunos meses al año y que después va rotando por otros lugares, el empleado público, no sé, sí, el hombre de a pie, digamos. El hombre de a pie, que es el que construye la riqueza de la provincia de Santa Fe, ni más ni menos, porque si nosotros vemos los números, son números importantísimos, ¿no es cierto?, de comercio exterior, todo lo que pasa por Santa Fe, lo que sale por los puertos, etcétera, pero no desgranamos cómo se ha compuesto, ¿no es cierto?, esa riqueza. Nos tentamos a creer que el sector productivo, como dice a veces la política o algunos dirigentes, son las capas más altas del complejo oleaginoso, la cerealera, etcétera. El sector productivo es el que va y labura y que provee en todo caso de grano a esas empresas, ¿no? Cuando estalló lo de Vicentín, el grueso de la política santafesina, ni hablar del frente de frente, ¿no?, que directamente son polea de transmisión de los intereses de algunos de esos sectores. Pero del otro lado de la grieta también había dirigentes, y hablo de quienes están a cargo hoy de la gestión estatal provincial, se fueron a poner a disposición de los Nardelli y de los directivos de Vicentín, ¿no?, de los chacareros a los que habían estafado, ¿no es cierto?, Vicentín, o del Banco Nación, claro, que es el principal perjudicado de esta situación. Sí, bueno, hay que invertir, decimos nosotros, las prioridades de la política, intentar que esa otra agenda, no dejar de escuchar a la Bolsa de Comercio, no dejar de escuchar a los grandes jugadores del mercado agroexportador, son parte de la realidad, pero escuchar y tomar decisiones también en función de los intereses de los que con su esfuerzo cotidiano construyen la riqueza de la provincia de Santa Fe. Tenemos 2 minutos. Si tuvieras que sintetizar 3 o 4 ejes puntuales para identificar lo que están planteando en esta fórmula tuya junto a Leticia Quagliaro, ¿qué dirías? En ese invertir las prioridades, nosotros planteamos que el Ministerio de Producción pase a ser un Ministerio de Producción y Arraigo para destinar recursos efectivos, constantes, sonantes, para generar valor en origen, valor agregado en origen para nuestra producción primaria, ¿no es cierto? Desde obras de infraestructura hasta acceso al crédito productivo. Es importantísimo que tengamos una herramienta de esta característica para que las políticas productivas tengan una incidencia en la recuperación del arraigo en nuestros territorios, ¿no es cierto? Las políticas productivas no tienen que ser solo de acompañamiento, repito, a los sectores del poder económico y sus necesidades frente a la sequía, frente a determinados fenómenos, etc. Tenemos que poder acompañar a quienes necesitan mucho más del Estado que esos sectores. En materia de transporte, venimos planteando la necesidad de avanzar con una nueva ley provincial de transporte, la que tenemos de 1935, que termine con los permisos precarios, avance a un proceso de licitación y también paralelamente recuperar los trenes de pasajeros en toda la provincia. Tenemos una ley vigente que tiene que cumplirse, ¿no? Claro. Y en materia de seguridad pública, lo decimos hace más de 10 años, no hay posibilidad de conjurar la situación que estamos viviendo a niveles de violencia, sobre todo en los grandes centros urbanos y en particular de Rosario, pero también Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela, Villa Gonargalve, etc., sin una reforma integral de la fuerza de seguridad
que le devuelva al poder político el poder de conducción de la fuerza y que además permita que haya control social. Y además, le agrego esto y con esto termino, además de esas reformas institucionales, tenemos algunas más planteadas, no hay posibilidad tampoco de conjurar esos niveles de violencia sin una urbanización de los 410 barrios populares que son santafesinos y están en el Registro Nacional de Barrios Populares y que son un caldo de cultivo para que las estructuras delictivas complejas terminen reclutando ahí a jóvenes para que maten y mueran por los negocios que facturan ellos, ¿no? La experiencia de Medellín en ese sentido es fantástica. Tenía números muchos peores a los de nuestra provincia, pero varias veces peores, y con un ataque frontal a las mafias de adentro y de afuera del Estado, hay que decirlo. Y por otro lado, la urbanización, la integración sociourbana, laboral de barrios que realmente estaban muy complicados, se logró una síntesis virtuosa, ¿no? Eduardo, gracias por estos minutos. Gracias a vos. Seguimos.